¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En conversación exclusiva con el canal 24 Horas, el fiscal Héctor Barros no descartó solicitar la extradición del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, esto por su eventual vínculo con el crimen de Ronald Ojeda. Según la investigación, faltaría por detener a los autores intelectuales del crimen, que para el investigador es político. Son los últimos minutos de Edgar Benítez fuera de prisión porque se convirtió en el imputado número 12 que se va directamente a la cárcel por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Sin embargo, restan otros 4 por capturar, entre ellos los autores intelectuales, quienes encargaron y financiaron el crimen. Los sujetos que están en Venezuela no son extraditables a ningún país. ¿Pero eso podría pasar en contra de Diosdado Cabello, llegado el caso? También se podría llegar a pedir también una medida en su contra. También se podría pedir respecto de él en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación. O sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más. En conversación con Canal 24 Horas, el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros, apuntó nuevamente contra el número 2 del régimen venezolano, en base a nuevos argumentos. Existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello. Lo que pasa es que lo que requerimos es un estándar superior para efecto de poder formalizar. Si tengo dudas si es un crimen político o no, jamás. Lo hemos sostenido desde el primer momento, hicimos un análisis con todos los antecedentes y todos los casos anteriores y posteriores, y este caso claramente tiene un perfil político. El Fresa, según lo señalado en la formalización, es quien facilita los vehículos para concretar los diferentes secuestros que realizaron los piratas de Aragua, entre esos el de Ronald Ojeda. A la fecha hay alrededor de 16 personas identificadas y situadas en este delito, y de los cuales 12 ya están detenidos. Los autores intelectuales del crimen de Ronald Ojeda todavía están libres, ¿no? Y esos sujetos todavía no hemos podido formalizarlos y presentarlos ante la justicia, y esa investigación todavía está abierta. Edgar Benítez pasará 22 horas en su celda sin ningún tipo de contacto, vistiendo este uniforme para evitar cualquier muestra de jerarquía. Por lo tanto, no podrá recibir ropa de encomiendas. Son celdas individuales, tienen los artefactos básicos sanitarios, baño, lavamanos, obviamente tienen su cama, una especie de escritorio con solamente 2 horas de patio en el día, con visitas controladas por locutorio, sin contacto físico. ¿Podría sumarse Diosdado Cabello a ese régimen? El fiscal Barros aclara que restan antecedentes por recabar, aunque reconoce lo complejo de una eventual extradición. Saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile. Secuestraron a un tipo allá y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Lo que corresponde es hacer una formalización, pedir una orden de detención, una formalización y posteriormente iniciar un proceso de extradición. Ahora, tenemos que tener claro que, de acuerdo a la Constitución venezolana, la extradición no existe en su país. La puerta está abierta para una eventual formalización en ausencia que derivaría en una solicitud de extradición. A 19 meses del cruel asesinato de Ronald Ojeda, aún queda mucho por saber. Nuevos antecedentes respecto a la desaparición de Julia Chuñil fueron revelados por su familia. Denuncian la existencia de una conversación en la que Juan Carlos Morstart habría mencionado la frase "la quemaron". Conversamos en exclusiva con el empresario investigado, quien afirma ser inocente. A casi 11 meses de la desaparición de Julia Chuñil en Valdivia, los abogados de la familia dieron cuenta de un antecedente que para ellos es clave. Y hace un extracto de ese audio, es una sola frase que es "la quemaron". La activista mapuche es conocida por su defensa del bosque nativo y la recuperación de tierras ancestrales, principalmente en la región de Los Ríos, acciones que habrían provocado diferencias con empresarios de la zona. Su familia asegura que el último tiempo fue víctima de amenazas para que entregara un terreno que era disputado por intereses forestales. El 8 de noviembre del año pasado salió con su perro Cholito y nunca volvió. Este es el ingreso al terreno en que se vio por última vez a la señora Julia Chuñil. La familia asegura ya lo abandonó luego de esta reivindicación y le entregó el poder total al dueño de este predio. Los abogados de la familia afirman haber encontrado en el sistema de fiscalía en línea una minuta presentada por otro persecutor donde menciona una interceptación telefónica a uno de los sospechosos, donde afirmaría que la activista fue quemada. Refirieron el teléfono de Juan Carlos Morstart al Walter y él dice, le conversa al papá que a mi mamá la quemaron. Nosotros no sabemos en qué contexto está ese audio,
No sabemos, claro, cuál es la conversación en la que está. La familia atribuye la frase a Juan Carlos Mostard, imputado en el caso, pero no formalizado. Un equipo de 24 horas conversó con él. Es totalmente falso. Mi papá tiene 93 años, viejo estuvo en la clínica en ese periodo. Puta, yo podría hablar lo que quiera con él. ¿Usted se acuerda de haber dicho esas cosas? No, jamás. El dueño del predio habría tenido una disputa por terrenos con la víctima antes de que ella desapareciera. Porque si no, no sé si él me hizo el comentario a mí, yo lo hice a él. Pero hay que ver la grabación. Pues. ¿Usted es inocente de esto? Totalmente inocente. Yo le voy a poner una querella, viejo, pero a morir, ¿eh? Además, la familia ha denunciado múltiples irregularidades, como la omisión de líneas investigativas y la falta de transparencia. Incluso pidieron un cambio de fiscalía. A raíz de los nuevos antecedentes, llegaron este martes a manifestarse a La Moneda. No se están haciendo las cosas bien en cuanto a la investigación. La transcripción de esta escucha telefónica habría sido subida por error al sistema del Ministerio Público el 15 de septiembre y luego fue retirada. Es una aparente filtración de una petición presentada por un fiscal para justificar la solicitud de diligencias de investigación. Esa al parecer sería la fuente de un antecedente que, insisto, que es parcial, sesgado, no está completo. Este miércoles varios parlamentarios de distintas bancadas solicitaron una sesión especial urgente para citar al fiscal nacional y que comparezcan las instituciones involucradas. Por su parte, el presidente de la República se refirió al caso. Que estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está, y que, tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad, porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Una persona que merece verdad y justicia. Y por lo tanto instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda aclarecer toda la verdad. La familia y el Instituto de Derechos Humanos solicitó reforzar las diligencias investigativas, especialmente luego de que saliera a la luz esta nueva información. Como gobierno hemos dispuesto el apoyo necesario tanto en efectivos de la PDI como el reforzamiento de equipos de investigación de la misma para poder buscar desde el primer día que se puso la denuncia en la región de Los Ríos. Además, la Fiscalía confirmó una investigación de oficio para esclarecer la filtración de antecedentes reservados del caso, mientras la familia y organizaciones convocaron a manifestarse en distintos puntos del país. Ahora. Carabineros investiga a esta hora el asesinato de una persona ocurrido en Huechuraba en lo que parece ser un crimen por encargo. Este tiroteo fue visto por muchas personas. Dejó además a otra persona herida. Jan Giachetti en el lugar con los detalles. Jan, buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Cuando todos los trabajadores volvían a sus casas es que presencian este tiroteo que termina con el fallecimiento de un hombre adulto al interior de un vehículo. Sería un crimen por encargo. Esto está siendo analizado por las mismas policías. Ha sido encargada la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios la que determine cuáles van a ser los peritajes a seguir y también, por supuesto, la Fiscalía ECO, ya que se está tratando de analizar algún tipo de vínculo con el crimen organizado. De todas maneras, cuáles habrían sido las motivaciones de este ataque son lo que más ha concentrado la atención de las autoridades. Hay videos que lograron captar las mismas personas que por aquí transitaban con sus celulares. Vieron cómo uno de los motoristas que se encontraba en medio de esta balacera logra escapar porque en algún minuto pierden el equilibrio de esta motocicleta, pero ahí es cuando se ve que se sube una persona con un casco de moto a una motoneta y también logra escapar de este lugar. No se han logrado identificar esa persona y tampoco los autores de los disparos. El Carabineros señaló de que hubo un intercambio finalmente también de disparos a metros de personas que aquí transitaban y eso también provocó mucho problema en el lugar. Escuchemos lo que decían las autoridades al respecto. Habría existido un intercambio de disparos entre una motocicleta y un automóvil. Obviamente hay gran cantidad de evidencia balística. Dentro del automóvil se encuentra una persona fallecida y tenemos otra persona con lesiones de carácter grave, probablemente en una de sus piernas.
Bien, nosotros nos ubicamos precisamente en Avenida del Parque con La Rinconada en Huechuraba. Está cortado el tránsito, así que elija otras opciones para poder transitar por este sector. Nos quedamos atentos, por supuesto, al operativo y a la identificación, por cierto, de quienes estarían detrás de este asesinato por encargo. Jan Yaquete, muchas gracias. Buenas noches. En otras noticias, el presidente de la República defendió su intervención con la que cuestionó el recorte fiscal propuesto por José Antonio Kast. No es cobarde, dijo, conversar de políticas públicas, sino un acto democrático. Esto a su llegada a La Moneda. Presidente, disculpe, ¿cómo le responde a José Antonio Kast que dijo que tuvo una actitud cobarde en la cadena nacional? Fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción. La crítica a la propuesta del candidato republicano. Eso dijo él. Que digo que es un acto de cobardía porque ninguno de los candidatos presidenciales tenemos la posibilidad de tener una cadena nacional. Discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático. La defensa del presidente de la República, su cuestionada cadena nacional, en donde sin mencionar su nombre apuntó a José Antonio Kast y su criticada propuesta de recortar $6.000 millones de gasto fiscal en 18 meses. No, yo no estoy para polémica tan chica. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento, y eso es lo que está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo. Y que yo como presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Para el gobierno no hay dudas y un recorte de este tipo no es posible sin afectar políticas sociales. Estoy en Cuya y me enteré de que en Santiago están hablando de mí. Sin comentarios, dijo Kast, desde la zona norte del país, una disputa política que encendió el debate por el presupuesto y que nuevamente enfrentó al candidato republicano con el gobierno. Él fue el jefe de campaña de la primera propuesta constitucional que hizo a Chile y ahora asume la misma actitud frente al desafío electoral presidencial, donde debería tener presidencia. Las acusaciones de falta de presidencia llevaron a la UDI a denunciar en Contraloría un supuesto intervencionismo electoral del propio presidente. Y creemos que dejarle pasar una intervención tan evidente al presidente Boric, uno sabe dónde empiezan estas cosas, pero uno no sabe dónde terminan, y hay que pararlo a tiempo. Polémica intervención en cadena nacional defendida por La Moneda que provocó críticas del resto de los candidatos presidenciales. Si la primera autoridad la deja ahí y no la respeta, no le podemos pedir al resto que la respete. Los líderes tenemos que entender cuál es nuestro rol. Le hace daño a todo el mundo menos a José Antonio Kast porque lo va perfilando como su contraparte. Se ha salido mucho del marco de lo que es tradicionalmente la gestión de un presidente de la República. Pero tenga la cortesía, ¿ya?, de callarse. Tensión tras la presentación del presupuesto 2026 que el gobierno ya ingresó al Congreso, instancia donde el ministro de Hacienda transparentó el estado de las finanzas públicas. Los ingresos de 2025 serán menores de lo proyectado, pero eso no es todo. Grau confirmó que el déficit estructural del Estado aumentará por sobre lo estimado, llegando al doble de lo que el gobierno estimó a principios de año. Hay dos componentes principales en eso. Lo primero, medidas que requerían un cambio legislativo y que no iban a permitir reducir los gastos. Todas esas medidas fueron presentadas por el Ejecutivo, pero no las hemos logrado todavía sacar como ley del Parlamento. Lo segundo, como bien ha dicho la directora, hay menos recaudación por el lado minero. Los argumentos no convencieron del todo a la oposición y la discusión del presupuesto ya está al rojo. Hizo caso omiso a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, que le dijo que no podía depender de la legislación presentada en el Congreso para poder considerar los recortes y los ajustes fiscales necesarios. Si determinaron en algún momento que los ingresos no iban a ser los proyectados, deberían haber ajustado el gasto. La derecha está buscando una nueva excusa para recortar gastos en las necesidades que tiene la población chilena, que es lo que contiene la ley de presupuesto. El gasto público será uno de los principales puntos de discusión en el debate del presupuesto 2026. Uno que marcará el debate electoral, más si este es el presupuesto que el 2026 ejecutará el próximo presidente o presidenta de la República. Y a 3 meses del gigantesco incendio que afectó al edificio de Plaza de Armas de Santiago, hoy por fin los residentes y los comerciantes pudieron volver a limpiar sus departamentos, rescatar algunas de sus pertenencias. Pero la administración les puso como condición estar al día en el pago de los gastos comunes, lo que provocó la indignación de algunos. Voy a seguir lo mismo desde el primer día.
No se le ha hecho nada. Estamos llegando. Este es el piso 7. Son familias que esperaron casi 3 meses para este momento. Poder entrar por fin a su departamento, a retirar sus cosas, a limpiar, a sacar los alimentos que tenían en sus refrigeradores. Lo mismo, no han hecho nada, no han limpiado, los vidrios siguen en el piso, pero estoy cansado porque estoy en el piso 7. Pero terrible. Si bien en otras 2 oportunidades la Municipalidad de Santiago los dejó subir, fueron solo 10 minutos y no pudieron llevarse nada. Ahora el Comité de Administración les dio 4 horas a residentes y locatarios para que en franjas horarias entraran. Llegaron temprano, estaban ansiosos. El día del incendio salieron con lo puesto y aseguran han sufrido lo indecible. Logramos conseguir un apartamentico en Baquedano, pero estábamos viviendo en una pieza, estuvimos 2 meses ahí viviendo. Terrible, o sea, una situación súper triste, hemos tenido demasiada paciencia. Igual yo no sé si ver un arriendo porque como si no nos dicen qué va a pasar y ya con tantos meses ya debían decir ya esto y esto va a pasar y punto. Están cometiendo arbitrariedades, no están dejando entrar a la gente que no paga los gastos comunes y eso no puede ser. Las filas se encontraron con la sorpresa de que para poder entrar a sus departamentos o locales comerciales tenían que estar al día en el pago de los gastos comunes, pese a que no han estado viviendo ahí desde el 10 de julio. Quieren que nosotros paguemos los gastos comunes para poder sacar las cosas. 4 meses. ¿Cuántos son los 4 meses? 250. ¿Y si usted no paga, no puede entrar? No puede nadie entrar. Desde la administración explicaron que se está evaluando caso a caso. Todo el mundo tendría que estar al día con los gastos comunes. Él se está dando las facilidades para algunas familias, que sobre todo las familias que están en los albergues, dependiendo de la parte económica de la familia. Como los servicios básicos están cortados, subieron caminando. Ahí se encontraron con los daños que dejó el incendio. En realidad un poco sucio, pero no tuvo daños de consideración, así que eso también para nosotros es una alegría poder, como le digo, tener las cosas y reinventarse. Y ahora logramos sacar un poquitico más. La verdad que tranquilo y feliz porque esto para nosotros es como una luz verde, que llevamos 3 meses parados y ahora viene el 4.º mes. Uno de los accesos donde salió el humo, no se puede visualizar donde están los cines. Sí, donde empezó el incendio. Y aquí ya vamos a nuestro último local. Comerciantes y residentes felices que pudieron sacar sus cosas. Algunos ya arrendaron en otra parte. Hay otros que esperan que el IDIAM de la Universidad de Chile les dé el visto bueno para volver aquí. Contento por poder volver a sacar nuestras cosas y que todo esté tomando curso. Después de esta tragedia, igual que a todos nos tomó por sorpresa y fue bien dura para algunos. No todos conocen la realidad de las otras personas, así que estamos bien contentos. Ya estoy ubicado en un departamentico, gracias a Dios. Y no, el sábado me toca venir a sacar el resto de cosas porque no alcanzamos. Este viernes será el turno de los pisos 11, 12 y 13. El fin de semana será de mudanzas para quienes han decidido irse. El 10 de octubre sabrán por fin cuándo podrán regresar a trabajar y a vivir a este edificio ubicado en el corazón de Santiago Centro. Una bencinera a bajo costo se instaló en Chile. Planea llegar a vender el litro de combustible unos 100 pesos más barato que la competencia. ¿Cómo lo hacen? Automatizando todo. Así son las estaciones de servicio low cost, sin restaurantes, sin lavado de autos y sin atendedores. Esta gasolinera en Quinta Normal es conocida como una de las más baratas, si no la más económica en Santiago. ¿Te gustan así que la gente te atienda o prefieres las automáticas? No, personalizado. A él lo atiende Alejandro. Prefiere que los atiendan. Y ese trato directo a ambos les gusta. Entonces uno les da ánimo para que sigan adelante. Más cercano, el otro se hace muy impersonal. Humanidad que en la nueva bencinera Petroprix no existirá más.
Te identifica tu patente. Si ya está escrito, automáticamente te llama por tu nombre y te dice lleno como de costumbre. Gasolinera de autoservicio Absoluto acaba de abrir su primera estación en Chile en Las Vizcachas y presentó la que muy pronto se abrirá a público en Vicuña Maquena, a pocas cuadras de Plaza Italia. Una empresa española presente en 6 países y en cuyas bencineras no atiende nadie. Pero nadie, no hay una sola persona. Acá no se podría estar sin ninguna persona. No, por normativa. Esperemos que cambie en breve, pero de momento no. Y la persona que haya solo indicará qué hacer, ni siquiera limpiará el vidrio como a veces pasa en las gasolineras. No vamos a tener restaurantes, no vamos a limpiar nada, no vamos a tener lavautos, no vamos a tener nada. Solo vendemos combustible. Soledad en las estaciones con las que el usuario más conservador no comulga. No te prefiero que me atienda. Prefiero que él me ayude porque he visto eso automático y sabes que se para un auto al lado, el caballero que está cargando se descuida y tiene el celular igual que yo y se lo sacan. Sin embargo, la nueva estación de servicio es la primera en Chile con el concepto low cost o de bajo costo. Su modelo 100% autoservicio permite reducir costos operativos y trasladar ese ahorro al consumidor, ofreciendo, dicen, los precios más baratos del mercado. Ayer abrimos a menos 90 céntimos sobre la competencia en Vizcacha. 90 pesos. Pesos, perdona. Y ahí volvemos, donde los fanáticos de la atención humana, a preguntar qué les pasa al saber que llegó una nueva estación que proyecta bajar unos 90 pesos por litro. Ah, pero si es más barato que aquí, voy para allá. Ahí tendrías cuidado con el celular. Sí, cuidado con el celular, dejar cargado, porque pero igual sería interesante que fuera más barato. Muy interesante, sí. Aunque por ahora en Las Vizcachas está a 1.199 pesos el litro de 95 octanos, el único octanaje que venden. Mientras que JLC en Quinta Normal lo tiene más barato, a 1.182 pesos. Tenemos pocas bencineras, con lo cual el volumen es bajo. Según vayamos creciendo, podremos ofrecer mejores precios a nuestros clientes. La empresa tiene 12 años de existencia y con esta arremetida en Chile proyecta una inversión a 2026 de 25 millones de euros para establecerse en comunas más periféricas como Puente Alto o Peñaflor. Te diría que son terrenos que están más bien en sectores más bien rurales. La tecnología que está puesta dentro de la estación va a llegar a todos esos sectores. Un local céntrico es el de Providencia, donde hasta el estallido social hubo otra bencinera y donde ahora se instala Petroprix, solucionando un desafío que tenía el municipio de llenar ese espacio. O sea, se podría haber cambiado el uso para hacer otro tipo de cosas, pero habrían tenido que invertir mucho más en otro tipo de instalaciones. Entonces, creo que fue una buena decisión. Quien esté interesado en cargar allí deberá, claro, bajarse del vehículo y operar todo por su cuenta. Pero la primera vez que tuviste que echar así como que aprender a hacerlo... Claro, ahí tuve que preguntar. Habrá que hacer la suma y resta y ver si conviene acudir a la bencinera low cost o seguir siendo atendido por los Alejandros que pueblan las estaciones más tradicionales. El Ministerio de Vivienda confirmó el inicio de una auditoría a los recursos del Servio de la Región Metropolitana, esto por la denuncia de pagos retrasados en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Hay cientos de personas que no han podido recibir sus viviendas obtenidas con subsidios habitacionales justamente por este déficit de caja. Da rabia eso, porque tengo una casa que puedo darle a ella, podemos ir a vivir, pero el subsidio no me respondió. Me dieron un subsidio sin fondo, me dieron una ilusión con mentiras. Esta situación no se había dado nunca, la verdad. No hay pago y no va a haber más pago. El Servio de la Región Metropolitana ha estado en el foco de los cuestionamientos. Nosotros queremos saber exactamente cómo se acumuló esa deuda en el Servio Metropolitano y por eso se hizo una auditoría en el día de ayer. No es un sumario, esto es una auditoría para estudiar las cuentas y ver cómo ocurrieron las cosas que ocurrieron. La entidad tendría una deuda millonaria con proveedores, constructoras inmobiliarias y personas que vendieron terrenos o servicios para la construcción de viviendas sociales. Siempre Servio se queda sin caja a fin de año, eso es normal. Vuelve el presupuesto en febrero. Pero ya quedarnos sin estados de pago 10 meses es una situación, digamos, muy, muy grave. Trascendió que la deuda sería de $1.000 millones, aunque desde el ministerio aseguraron que el monto real sería mucho menor. Según datos de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, el Servio de la Región Metropolitana acumula un déficit de 312.000 millones de pesos, lo que equivale a más del 30% del presupuesto de la entidad y cerca del 6% del presupuesto vigente del ministerio en el 2025. Solicitamos
que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda pueda entregar los recursos necesarios, porque estos subsidios ya están asignados, los proyectos seleccionados, las escrituras de los terrenos listas. Esta situación tendría un efecto directo en proyectos finalizados que no tienen retorno de pagos, otros que están paralizados por la falta de presupuesto y proyectos nuevos que debido a la incertidumbre no han comenzado. Pero también existe otro grupo de afectados, los beneficiarios de los subsidios habitacionales. Ya, señorita Jennifer, el 3 de marzo a las 10 de la mañana, en tal notaría, firmar su escritura de su casa. Yo feliz. De 30 a 60 días está pagada la casa. Y no, pues pasaron abril, mayo y no se sabía nada. Jennifer lleva 7 meses esperando la casa que ya es legalmente suya. Dice que el problema es que Servio no le ha pagado a la persona que le vendió su casa. Todo este tiempo ha tenido que vivir donde su mamá. Con mis 3 hijas, tengo una hija de 15, de 9 y de 2 años. A mí se me llueve la pieza. Miren cómo está donde duermo con mi hija. Me llueve todo. Este no es un vivir para nosotras. Frente a esta situación decidió reunir personas con el mismo problema que ella y canalizar su reclamo directamente al Servio. El subdirector, Rodrigo Ramírez, no hizo la reunión. Él nos dice que quedaron sin fondo. La otra respuesta que dio fue que ellos dieron más de lo que podían dar. Según le explicaron, no habría caja del Servio Metropolitano. Esto se arrastraría desde mayo de este año. En junio o julio se habría acabado definitivamente. Estamos pensando que esto ya hay que esperar el presupuesto del próximo año, en marzo, después que esto se reactive, abril, mayo y vuelvan. Entonces es un escenario de que al menos hay que financiar 10 meses. Acá no funcionaron los controles, aquí se tiene que hacer una investigación y se tienen que asumir las responsabilidades. Es por eso que la próxima semana el ministro tendrá que rendir cuentas sobre la situación financiera ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Yo decía, pucha, voy a pasar el 18 en mi casa. Pasó el 18. Ahora les digo a mi hija, vamos a pasar la Navidad. ¿Quién sabe si voy a pasar la Navidad en mi casa? Yo las ilusiones que más tengo es que los vamos a nuestra casa. Servio explica que gracias a la flexibilidad presupuestaria han podido sobrellevar la situación y adoptar medidas de priorización de pago y aseguran seguir adelante con los compromisos adquiridos. Por ahora, habrá que esperar los resultados de la auditoría del Servio para conocer el monto final de ese déficit. Más de 350.000 personas participaron en un masivo simulacro de tsunami en las comunas costeras de la región de Valparaíso, poniendo a prueba los tiempos de desplazamiento hasta sectores sobre la cota 30. Bueno, las preguntas son obvias. ¿Estamos preparados o no? ¿Cuán efectivas son estas rutas? ¿Lo vivimos en terreno? Esta es la respuesta. Son las 11 de la mañana y nos acaba de llegar esta alerta. Señores pasajeros, en estos momentos 11 de la mañana en Valparaíso y cientos de personas recibían en sus teléfonos el aviso para abandonar el sector costero. ¿Les llegó la alerta? Sí, nos llegó. ¿Quisieron bajar del metro? Sí, evacuamos a todos. ¿Dónde les dijeron que tenían que ir? ¿Dónde tenemos que subir? Tenemos que subir al Mirador Barón. A la calle Quillota. Sí. El llamado para todos fue ponerse bajo resguardo. Era la alerta de un evento catastrófico. Son las 11:16 y la mayoría del Liceo Bicentenario ya ha llegado al punto de encuentro. Así se vivió el masivo simulacro en la ciudad porteña ante un eventual terremoto y tsunami. Un ejercicio de caminata cerro arriba, hasta sectores a 30 metros sobre el nivel del mar. Evacuación horizontal. ¿Qué tan preparados estamos para llegar a una zona segura? En terreno, nos sumamos al ejercicio de simulacro y cronómetro en mano, medimos el tiempo hacia la llamada cota 30. Nosotros vamos caminando por la subida Diego Portales para poder ir a la cota 30. Nos tomó 11 minutos llegar desde Estación Barón a la cota 30, caminata cercana a los 300 metros. Sin embargo, el tiempo fue mayor para quienes evacuaron el Congreso. Tras 16 minutos de haber caminado desde el Congreso Nacional, llegamos a calle Hermanos Clark, acá en el Cerro Barón de Valparaíso, zona segura sobre la cota 30. Ejercicio en paralelo en otras comunas costeras como Viña del Mar, donde el tiempo de desplazamiento es aún mayor. Por ejemplo, más de media hora toma evacuar desde el casino de Viña del Mar hasta la laguna Sausalito. Yo creo que debería existir otra solución para poder llegar, porque en realidad yo creo que una persona con movilidad reducida no llega. En un ambiente caótico yo creo que sería más complicado poder llegar. Investigadores proponen una nueva mirada para planificar la reacción ante la amenaza de tsunamis de rápida llegada. Piden fortalecer la evacuación vertical.
Lo que realmente importa es si ese tiempo es mayor o menor al tiempo de inundación. Viña del Mar completo, con un tsunami grande que ha ocurrido en el pasado, lo va a inundar en 20 minutos. Nosotros como investigadores hemos intentado evaluar la posibilidad de evacuar verticalmente hacia edificios que tengan la capacidad para poder solventar ese tipo de evacuación. No tenemos una normativa hoy día que permita hacer una recomendación de evacuación vertical y esa recomendación solo está hecha para en un momento muy extremo. Pero, ¿están nuestros edificios preparados para ello? La mayoría de los edificios de evacuación vertical son lugares donde tú puedes acceder por el perímetro, no por el interior. Los edificios pues generalmente tienen ascensores y escaleras que están pensadas hacia evacuar, no hacia el acceso y subir. La alternativa cuando uno no alcanza a llegar a la zona segura y cuando ya ve una llegada inminente del tsunami es evacuar hacia arriba, por donde sea. Todos los ejercicios han generado insumos para mejorar las vías de evacuación, mejorar los planos de evacuación de los territorios, mover puntos de encuentro si es que no son los adecuados. Las ciudades han ido creciendo, se han ido expandiendo. En la región, más de 100.000 personas participaron voluntariamente del simulacro, ejercicio de respuesta a tsunami, que según las autoridades dejó un balance positivo, mientras en paralelo se buscan otras fórmulas que mejoren los tiempos de desplazamiento para que todos alcancen a ponerse a resguardo. Hay alerta por la detención de las 2 chilenas que iban a bordo de la flotilla Global Summit que buscaba llegar con ayuda humanitaria a Gaza. Ambas lograron mantener contacto con 24 horas hasta antes de ser interceptadas. Ahora se desconoce su situación. You are instructed to change your course. Any further attempts to sail toward Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. La luz fuerte que ven ahí es de un barco militar, es del barco Alma. Nosotros lo estamos viendo desde nuestro barco, como hay un barco militar al lado del barco Alma y también un dron. En nuestro radar ahora han aparecido 10 a 12 barcos militares que forman como una muralla bloqueando nuestro camino. Y más o menos en una hora estaríamos a la altura de ellos. Estos fueron los últimos 2 mensajes que las chilenas Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas enviaron al equipo de 24 horas antes de ser detenidas. Minutos después, los barcos en los que viajaban fueron interceptados por las fuerzas israelíes, un escenario para el que ya se preparaba Rodríguez, aunque no creía que ese fuera el verdadero problema. Todos los ojos en Gaza, en Palestina, porque ahí es el genocidio. Y si nos llega a pasar algo, por favor, movilícense para que los gobiernos, los estados, porque venimos ciudadanos de todos los países, puedan volver sanos y salvos a casa. Un hecho que alertó al gobierno chileno, que a través de un comunicado manifestó su preocupación por la flotilla interceptada con 2 connacionales a bordo. Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza sin obstáculos ni interferencias arbitrarias. Lorena Delgado, que viajaba en la embarcación UGA, es parlamentaria independiente en Suecia desde 2018, mientras que la activista Marita Rodríguez iba a bordo del barco Aurora, desde donde contó a 24 horas que buscaba honrar la memoria de su padre, Rolando Juan Rodríguez, que murió acribillado en 1976 en la dictadura. Cada vez que veo movimientos y solidaridad internacional y cómo la gente se junta para hacer cambio, veo a mi viejo, veo a mi papá. En medio de su intento por llegar al enclave palestino con ayuda humanitaria, más de 440 voluntarios fueron detenidos y están a la espera de ser deportados a Europa, entre ellas las 2 ciudadanas chilenas que se habían unido a esta misión hace varias semanas. Digan lo que digan, somos civiles. Por lo tanto, tenemos el derecho de pasar hasta Gaza. Seguimos nuestro camino hacia Gaza. Decían hace un par de días las connacionales antes de ser detenidas y llevadas a un puerto israelí. Algunos de los activistas de la flotilla lanzaron sus celulares al agua antes de ser detenidos. Otros prefirieron lanzar botellas con mensajes y semillas, con la esperanza de que las corrientes del mar las lleven a las costas de Gaza, a donde no pudieron llegar.
De vuelta en el país, más de 5 kilómetros de extensión alcanza un cementerio clandestino de mascotas, ubicado en pleno desierto en Antofagasta. La falta de espacios formales para despedir a los animales de compañía ha hecho proliferar las sepulturas improvisadas que podrían ser un foco de riesgo sanitario. El municipio busca crear un cementerio y crematorio públicos para enfrentar el problema. En el sector de La Rinconada, a las afueras de la ciudad de Antofagasta, abundan las sepulturas improvisadas de mascotas. Por ambos lados de la carretera, decenas y hoy cientos de animales de compañía comenzaron a ser enterrados a partir de 2021. Hace poco más de un año, Margot sepultó acá al más pequeño de su familia. No les quedó otra opción. Vinimos a dejar acá a un gatito que teníamos, Blanquito se llamaba. Supimos que acá había, digamos, un lugar donde poder dejarlo, porque acá en Antofagasta no hay dónde. Desde hace ya algunos años, los hijos de Amparo se fueron de la casa. 2 perros y 6 gatos se transformaron en su nueva familia. Llego, abro la puerta y ellos saltan y me reciben, me abrazan, me dan besos. Me reciben mejor que mi hijo. Según el Colegio Médico Veterinario, 7 de cada 10 familias en Chile vive con perros o gatos. El problema surge cuando a estos compañeros hay que despedirlos y no existen lugares formales. Antiguamente se enterraba el perro en el patio, pero ahora no existe eso. Entonces se están produciendo los cementerios clandestinos. Y efectivamente eso es lo que está pasando en Antofagasta. Entre el Monumento Natural La Portada y el balneario Juan López, las pequeñas cruces se extienden por más de 5 kilómetros en este cementerio de mascotas clandestino. Pueden ser de gran riesgo, tanto para los animales que circulan por allí, como también para las personas que conviven cerca del sector o la fauna silvestre, ya que se pueden promover brotes de enfermedades que son transmitidos por agentes infecciosos que pueden permanecer en el tiempo. Pero lo sanitario no es el único problema de los entierros ilegales. Hace meses que Margot no visitaba a su gatito. Hoy dice, volvió al duelo porque el cementerio creció tanto que Blanquito se perdió. Es triste, es penoso no tener un lugar seguro donde poder dejar a nuestros hijos, porque para nosotros era como un hijo. Era parte de la familia. De todas maneras. En Chile no existe norma técnica que regule las condiciones de seguridad e higiene de un cementerio de mascotas, por lo tanto, lo único que hay son recomendaciones. Enterrado bajo 1 metro de la superficie. Asimismo, también es importante que si pueden agregarle cal viva, va a ayudar a una mayor o más rápida descomposición. ¿Cómo despedir a un compañero de vida? Las opciones son acotadas. La familia de Chocolate optó por un servicio privado de cremación. El costo parte desde los 100.000 pesos, de ahí aumenta según el tamaño y peso del animalito. También hemos tenido servicios donde hemos ido a buscar a mascotas al sector de Rinconada. Nos encontramos con panoramas bien complicados, que son panoramas donde las familias sufren segundos duelos producto de que la mascota no ha estado en el lugar correspondiente. Problemática en la que el municipio de Antofagasta está trabajando para intentar dar solución. Estamos desarrollando como municipio un proyecto primero de un crematorio y que va acompañado de un cementerio que es más un parque de recuerdos, tener una especie de árbol y en esa especie de pilares ir colocando las placas. Proyecto que podría ser una realidad recién a fines de 2026, un periodo que se ve lejano, por lo que quienes deban despedir a sus mascotas y no puedan optar por una cremación privada probablemente seguirán aumentando la extensión de estos cementerios clandestinos. Conciencia 24/7. Bienvenidos a Conciencia 24/7. Una especie alienígena aterriza en nuestro planeta y su cuidado depende de la atención de un humano en particular. ¿Le suena esta premisa? En 1996, en Japón, se lanzó Tamagotchi, una mascota virtual que se transformó en un fenómeno mundial y Chile no fue la excepción. Japón espera generar un nuevo fenómeno a casi 3 décadas con Moflin, un robot con inteligencia artificial de Casio. El dispositivo reacciona al tacto, a la voz y a la interacción humana, y su IA incorporada le permite desarrollar una personalidad, modificando sus respuestas en función del trato que recibe. Una tecnología que no estará exenta de debate. Por el momento solo se comercializa en Japón a un costo que supera los 387.000 pesos chilenos.
Si le digo Aplycina fistularis, probablemente no sepa de qué le estoy hablando, pero quizás con esta música tiene una pista. La esponja de tubo amarillo, llevada a la pantalla como Bob Esponja, es un animal que abunda en el Caribe. Es un tipo de esponja marina, un habitante del océano, que podría ser el más antiguo del mundo. Un estudio del MIT apuntó a las demosponjas como los ancestros del reino animal, al identificar en rocas de más de 541 millones de años fósiles químicos que podrían haber sido dejados por estas esponjas primitivas. Los antepasados de estos animales habrían sido los primeros en evolucionar y probablemente lo hicieron mucho antes que el resto de los principales grupos de animales de la Tierra. El regreso de los humanos a la Luna tras más de medio siglo está cada vez más cerca. La misión tripulada Artemisa 2 podría despegar incluso antes de lo previsto, en febrero de 2026 y no en abril. 4 astronautas, entre ellos la primera mujer y el primer afroamericano en dirigirse a nuestro satélite natural, emprenderán un viaje de 10 días, el más lejos que ningún otro ser humano haya hecho antes. ¿Cómo? Este megacohete, el Space Launch System, es 170 veces más potente que un Boeing 737 y los llevará a la órbita terrestre, donde se separa de la nave Orión, que seguirá su trayectoria alrededor de la Luna. Aunque esta misión no alunice, es muy relevante porque marcará el inicio de una era nueva en la exploración espacial. Un milenario árbol endémico de Rapa Nui, declarado extinto, podría regresar a territorio insular tras 60 años de ausencia. Después de diversos intentos fallidos, un trabajo científico podría reinsertar el toromiro, especie que desapareció por la depredación humana y cuyos últimos ejemplares sobrevivieron al incendio del Jardín Botánico en Viña del Mar. Luis Yáñez con los detalles. Rapa Nui. En el imaginario colectivo es imposible no valorar su innegable belleza natural e histórica con sus moais y sus volcanes. Sin embargo, su ecosistema no siempre fue así. Era mucho más verde y mucho más diverso. Con la llegada de los primeros grupos polinésicos, la vegetación endémica fue profundamente afectada. Producto de la ganadería, producto de los incendios a lo largo de todo el siglo XX, producto también de la introducción de nuevas plagas. El medio ambiente de la isla cambió de una manera que va mucho más allá de lo que es evidente a la vista. Así muchas especies vegetales se extinguieron en la isla, entre ellas el toromiro, que incluso se usaba para tallar figuras para ritos ceremoniales. Con este árbol se confeccionaban distintos elementos y varios de ellos tenían que ver con la cultura ancestral Rapa Nui, con la religión y la veneración de los dioses que ellos tenían. El Museo Fong de Viña del Mar conserva una valiosa colección que incluye también las denominadas tabletas parlantes de Rongorongo. El último vestigio de este pequeño árbol se encontraba en el volcán Ranocao y desapareció a mediados del siglo pasado. Del último ejemplar que existía en la isla, que se extinguió en la década del 60, se extrajeron algunas semillas. Esas semillas fueron distribuidas en distintos jardines botánicos en varias partes del mundo. Uno de los jardines botánicos fue el de Viña del Mar. Por décadas el Jardín Botánico fue el último bastión de toromiros en el país. Por eso preocupó tanto el terrible incendio en 2024 que arrasó con muchos árboles de ese reservorio natural. Este es como un reservorio de las plantas de Isla de Pascua. Y bueno, después del incendio todo el mundo llamaba aquí al jardín para saber si se habían salvado los toromiros. Afortunadamente los árboles y el vivero de toromiro sobrevivió al siniestro. Varios han sido los intentos por reintroducir en Rapa Nui esta especie, pero sin ningún éxito. Algo se estaba haciendo mal. Se habían hecho estos esfuerzos anteriormente y se perdían las plantas, pero están haciendo un poblamiento también de los microorganismos de la isla para asegurar la sobrevivencia de las plantas, y eso es súper importante. CONAF, el Jardín Botánico de Viña del Mar, la Universidad de Concepción y CMPC se unieron en un trabajo científico para devolver al toromiro a la isla. Sus semillas fueron tratadas por medio de varias técnicas para obtener un número importante de plántulas. La técnica del bioreactor, además de condiciones aquí dentro del laboratorio, nos permite controlar temperatura, humedad, la luz. Dentro de estas condiciones controladas, aseguramos que la semilla del toromiro germine. Y estas semillas vuelven a hidratarse para posteriormente
iniciar su germinación en estos bioreactores que contienen los nutrientes para que estas plantitas puedan desarrollarse de una manera exitosa. Sin embargo, también había que resolver el misterio de la alta mortalidad de las plantas cuando llegaban a Rapa Nui. Pruebas realizadas con bacterias durante el año 2018 dieron las primeras esperanzas de éxito. El que hayan sobrevivido está fuertemente correlacionado con las bacterias que fueron incorporadas en esas plantas inicialmente. Los que no tenían bacterias ya murieron hace varios años en las plantas. Es así como 287 plántulas de toromiro regresaron a la isla a fines de julio tras un coordinado traslado por tierra y aire desde la región del Biobío hasta Rapa Nui. Llegan en condiciones sumamente estresadas y son plántulas muy delicadas, muy vulnerables, así que lo primero es darle un ambiente lo más controlado, lo más cuidado posible. Ya en la isla rápidamente fueron trasplantadas en el vivero Mataveri Otay para vigilar su desarrollo. Todo este trabajo es meticuloso, es súper delicado, ya que el toromiro no está en la isla, es un árbol que requiere mucho cuidado en el momento del trasplante. Además de las plántulas, se enviaron 24 ejemplares de la palma chilena para reconstruir parte del ecosistema original del toromiro, otro ingrediente clave para su recuperación. El toromiro en general no es un árbol pionero, no es un árbol que esté solo. En su hábitat natural estaba siempre bajo el palmar y por lo tanto necesita una cierta cantidad de sombra. En el corto plazo el objetivo final es ambicioso: restaurar 1 hectárea completa de vegetación original en Rapa Nui y lograr que el toromiro vuelva a formar parte del paisaje y de la memoria viva de la isla luego de 3 generaciones de ausencia. De regreso en 24 Horas Central, ¿sabían ustedes que el 96% de los estudiantes chilenos no conoce todo el abecedario a mitad de primero básico? Por realidades como esta es que debemos abordar un tema central en nuestra sociedad, pero muchas veces invisible: la infancia. Bueno, por esta razón, TVN junto a 5 organizaciones crearon el espacio Vota por la Niñez, donde los 8 candidatos presidenciales participarán para dar a conocer sus políticas públicas de infancia, ya que nuestras niñas y niños no pueden seguir esperando. Bienvenidas y bienvenidos a Vota por la Niñez, este espacio donde las candidaturas presidenciales enfrentan los desafíos reales que viven las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país. Vota por la Niñez, el espacio que busca dar la relevancia necesaria al tema de la infancia, ya que en Chile 1 de cada 10 niños vive en situación de pobreza, una realidad que la televisión pública quiere poner en el centro del debate presidencial. Este programa, impulsado por TVN junto a 5 organizaciones que agrupan a 280 entidades que trabajan día a día por las niñas y niños de nuestro país. Para nosotros, profundizar en las necesidades que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes y poder hacer visible esta materia es uno de nuestros pilares fundamentales y parte de nuestra misión pública. Los 8 candidatos presidenciales tendrán espacio para exponer sus propuestas en torno a 3 ejes fundamentales: bienestar, educación y sistema de protección. El programa es conducido por las periodistas Montserrat Álvarez y Carla Zunino, acompañada de Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez de la Fundación Columba. En esa conversación se abordarán problemáticas urgentes como son la pobreza infantil, vivienda, salud mental, brechas educativas y los desafíos del sistema de protección. A partir de un análisis exhaustivo que hemos venido haciendo hace más de 2 años, es que después de la pandemia había un deterioro en distintos ámbitos de la vida de niños y niños. En primer lugar, vemos un deterioro importante en la salud mental, vemos un deterioro también en los aprendizajes. Después de la pandemia, una baja significativa, ¿cierto?, en el CIMSEC. Es momento de que Chile se enfrente a este tema y hable de este tema de una vez por todas. Los niños también tienen voz en este espacio. Tras cada capítulo, el programa ¿Qué sucede?, de NTV realiza un punto de prensa, donde serán ellos quienes hagan sus preguntas a los candidatos. Porque somos la voz de los niños y porque estas ideas no nacen de un periodista, no nacen de la ideología de nuestros papás, nacen de nosotros y nosotros investigamos, nosotros preguntamos, nosotros preparamos estas preguntas. Bueno, la experiencia ha sido muy linda, muy emocionante. Siento la adrenalina al prepararme, a entrevistar a los candidatos. Los 8 candidatos presidenciales se han comprometido con Vota por la Niñez.
y a pesar de que aún no se estrena, ya está poniendo a la infancia dentro de los temas en discusión. Estamos contentos porque creemos que además lo que hemos hecho ha generado incidencia. Hay otros medios que están empezando a cubrir con mayor profundidad la temática de la infancia. Vota por la niñez se estrena este lunes 6 de octubre a las 19:30 horas por Canal 24 Horas y NTV, con difusión en todas las plataformas digitales y cobertura en el noticiero central. Una invitación a escuchar y poner en el centro del debate a quienes más lo necesitan, las niñas y niños de nuestro país. Vota por la niñez. Bueno, y ojo que ahí los candidatos tienen que responder las preguntas que los niños les ponen sobre la mesa. Es bien interesante el formato y lo vamos a ver pronto acá a través de las plataformas de TVN, a través del canal 24 Horas de NTV. Y ahora nosotros también tenemos la misión de decirle a la candidata Janet Jara, candidata, llegó tu hora. Tal cual, así es que me imagino que ya está todo casi listo. Ahí está el momento en que llegó la candidata hace algunos minutos acá a la sede de Televisión Nacional de Chile. Desde el Estudio 1 estaremos con la conversación en el programa conducido por Iván Núñez. Así que nos vamos para allá a prepararlo y tú, Carolina, te esperamos en los próximos minutos también en el estudio de Candidata, llegó tu hora. Tengo unos minutos para irme Alcanzamos. corriendo del estudio de prensa al Estudio 1. 8 entrevistadores y, por supuesto, las respuestas en este segundo capítulo de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Nos reencontramos en un ratito, Iván. Tal cual, hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato en 24 horas. Espérenos. El Estado dispone de diversos beneficios como bonos y subsidios para la ciudadanía. Muchos de ellos están a cargo del Instituto de Previsión Social. Escanee el QR en pantalla para ingresar a 24horas.cl y consultar con el RUT, entre otros datos, si tiene algún beneficio sin cobrar. Dejamos hasta acá las noticias, pero ya viene Candidato, llegó tu hora esta noche con Janet Jara. Nos reencontramos en instantes.